Hola amigos, vamos a leer entonces el siguiente ejercicio. Dos caballos tiran horizontalmente de cuerdas atadas a un tronco de un árbol. Las fuerzas F de 1 y F de 2 que aplican son tales que la resultante R tiene magnitud igual a la de F de 1 y está a 90 grados de F de 1, como lo muestra la figura. Sea F de 1 igual a 1300 newtons y R igual a 1300 newtons. Calcule la magnitud de F de 2 y su dirección relativa a F de 1. Entonces, bueno, vamos a dibujar primero la situación. Nos dice que F de 1 vamos a colocarlo en la dirección del eje menos X. Y la resultante vamos a colocarlo en la dirección del eje menos Y, de tal modo que podamos ahorrarnos los cálculos si los colocamos en una dirección en que tenga que calcularse los dos componentes. Entonces, bueno, esto es F de 1 y esto es la resultante R. Listo. Estos tienen un ángulo de 90 grados. Ahora bien, nos dice que F de 1 más F de 2 nos da R. O sea que si colocamos la cola en F de 1, en la cabeza de F de 1, vamos a tener, y la dirigimos hacia R, vamos a tener el vector F de 2. Así como se muestra aquí a continuación. Vamos a proyectar ese vector. Entonces, como es cabeza más cola, nos da la resultante que es R. Pero también la podemos acomodar de la siguiente manera. Proyectando esta proyección en esta dirección. Colocando la cola sobre la cola de F de 1. Eso nos queda de la siguiente manera. Listo. De este modo vamos a ver que se completa el paralelogramo. Listo. Entonces, bueno, vamos a calcular las componentes de F de 1. Entonces, perdón, primero vamos a hacer esto. Este es mi eje X y este es mi eje Y. Listo. Entonces, vamos a hallar la componente de la fuerza F sub 1, que aquí como lo notamos, vamos a notar que solamente tiene una componente en el eje X, pero vamos a hacer los cálculos de todas formas. F de 1 F de 1 va a ser igual a la magnitud de F de 1 por el coseno del ángulo. Vamos a llamarlo teta. O sea, el ángulo medido desde el eje más X hacia el eje más Y. O sea, esta dirección. Este es el ángulo que tenemos que colocar. Entonces F de 1 nos dice que es igual a 1300.
por el coseno de 180 grados, porque eso es lo que acabamos de ver en el dibujo. Coseno de 180. 180. Eso nos va a dar menos 1300 newtons. Ya tenemos la componente. Entonces vamos a hallar la componente de F de 1 en Y, que sería igual a F de 1 por seno de teta. Y eso se va a ser igual a 1300 por el seno de 180 grados. Y eso me da igual a 0, exactamente como lo muestra el dibujo. Ahora vamos a hallar las componentes de F de 2. Perdón, esto es F de 2. Entonces, F de 2 en X, como lo vemos aquí en el dibujo, debe tener componentes tanto en X como en Y. F de 2 en X va a ser igual a la magnitud de F de 2 por el coseno de teta. O bueno, en este caso lo vamos a llamar coseno de phi. Entonces ahí queda, porque no tenemos ni F de 2 ni el ángulo tampoco, que esos son los valores que tenemos que hallar. Y F de 2 en Y va a ser igual a F de 2 F de 2 seno de alfa. Y ahí queda porque no tenemos más información. Ahora vamos a hallar R. R sería entonces R de X sería igual a la magnitud de R por el coseno de 270. Recordemos que R pasa exactamente en el eje Y, en la parte del eje Y negativo. Entonces sería R por coseno de 270. Pero R es igual a 1300. Entonces sería 1300 multiplicado por el coseno de 270. El coseno de 270 es 0, así que esto vale 0. Y R sub Y es igual a R seno de 270. Y R es igual a 1300 por el seno de 270. Seno de 270 es menos 1, o sea que esto me da
menos 1300. Newton. Listo. Entonces vamos a hacer este siguiente. Vamos a sumar esos vectores. Entonces, esto es f de 1, que tiene componentes, bueno, como está en el plano, entonces sería x aquí y y aquí. F de 1 en x vale menos 1300 newtons, o sea que aquí colocamos menos 1300. Menos 1300. Y en y vale 0. Ahora f de 2 f de 2 en x vale f de 2 coseno de phi. Y acá vale f de 2 seno de phi. Y la suma de esto me va a dar r. O sea, r. Donde, perdón, podemos descomponer r, ¿sí? R de x va a ser igual a r, que es la magnitud, esto es r de x, a r magnitud, a la magnitud por el coseno de 270. Y en el eje y sería, perdón, vamos a acoplarlo. Esto es en el eje x y esto es r. En el eje x y acá sería la magnitud de r bueno, la magnitud de r por el seno de 270. Listo. R coseno de 270 es 0. Y r de seno de 270 es menos 1300. O sea, esto es menos 1000 menos 1300, ¿sí o no? Entonces vamos a sumar componente por componente. Entonces sería menos 1300 esta columna, menos 1300 más f de 2 coseno de phi igual a 0. O sea, estamos sumando esta columna. Entonces esto me queda que f de 2 es igual a 1300
pasando esto al otro lado sobre coseno de phi. Coseno de phi. Ahora vamos con la siguiente columna. Sería 0 más, no vamos a copiar el 0, pero entonces sería 0 más f de 2 seno de phi. F de 2 seno de phi igual a 1300 menos 1300. Que es este valor que está aquí. R seno de 270 es 1300. Entonces vamos a meter f de 2. Esta ecuación la vamos a meter acá en f de 2. La vamos a reemplazar acá. Entonces sería 1300 sería 1300 sobre coseno de phi coseno de phi por el seno de phi igual a menos 1300. Ahora paso este 1300, lo paso acá al otro lado y me queda, y seno sobre coseno me da tangente. Tangente de phi 1300 sobre menos 1300 sobre 1300 me da menos 1. Y tangente, perdón, phi es igual a tangente inversa de menos 1. Y eso me da menos 45. Menos 45 grados. O sea que la distancia que hay de aquí a aquí es de menos 45 grados, porque va en el sentido de las manecillas del reloj. Esto es 45 grados. Que es lo mismo a decir, si medimos vamos a hacerlo amarillo, si medimos desde el eje más X en contra de las manecillas del reloj, vamos a tener entonces que esto es lo mismo a decir 270 más 45 grados. Esto es igual a 270 utilizamos otro color, 270 más 45 grados, que es igual a 315 grados. Entonces vamos a hallar el valor de f de 2, que sería esto. F de 2 es igual a 1300 sobre coseno
de 315 grados. Y eso nos da 1838 newtons. Nos pedía el ejercicio nos pedía calcule la magnitud de F2 y su dirección relativa a F1. La dirección relativa a F1 es lo mismo que decir el ángulo que va desde F1 a F2. O sea, es este ángulo que va de F1 a F2. Y eso es 90 más 45 grados. Que es entonces, vamos a llamar ese ángulo vamos a llamar ese ángulo $90 más 45 más 45 grados, y eso es igual a 135 grados. El ángulo que va de F1 a F2, eso es 290, que hay de aquí a aquí hay 90 y de aquí a aquí hay 45, o sea 135 grados. Bueno amigos, muchísimas gracias por ver el video. No olviden suscribirse al canal, darle like si les ha gustado. Muchas gracias.